La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Mucha gente cree en la existencia de un Dios todopoderoso, alguien quien creó el universo y diseñó e ingenió la vida en este planeta. Los ateos se ríen de esta noción pensando que Charles Darwin le puso un clavo al ataúd de Dios hace ya más de 150 años. Ellos rechazan completamente la idea de un Dios. De acuerdo a esta versión, toda la vida en este planeta es el producto de una ciega casualidad. Hay otros que intentan encontrar algo intermedio. Los evolucionistas teístas dicen creer en Dios, pero creen que Dios usó el proceso de la evolución para crear la vida. Y además están los deístas, quienes creen en un poder superior impersonal, alguien quien no se involucra en nuestra vida cotidiana. También están los agnósticos, quienes se lavan las manos y declaran que ellos no pueden saber. ¿Cuál es la perspectiva correcta? Acompáñenos. En 1993, el profesor Philip Johnson invitó a un grupo de científicos y filósofos a la comunidad costera de Apparent Dunes, California. Algunos eran evolucionistas, pero desilusionados con la idea de que simplemente no se puede explicar la complejidad de la vida y el inicio de la vida. Estos no eran hombres ignorantes, eran hombres de una significativa y larga tradición académica. Pero lo que los separaba de los otros era que ellos estaban dispuestos a observar los hechos y dejar que los hechos hablen por sí mismos. Al finalizar, formularon una nueva teoría llamada diseño inteligente. A la mayoría de nosotros nos ha sido dicho que la evolución es una teoría ya probada y que solo la gente ignorante no está de acuerdo con esta. Pero mucha gente no es consciente de una nueva y asombrosa información descubierta en las últimas décadas, que ha hecho estremecer a los cimientos de la evolución darwiniana. Cuando Charles Darwin y sus colegas investigaron a la célula con los instrumentos disponibles que tenían hace 150 años, pensaron que las células eran como membranas que sostenían algún tipo de sustancia protoplasmática similar a la gelatina. Los científicos ahora saben que las células son infinitamente más complejas que esto, increíblemente complejas. Por ejemplo, cada uno de nosotros tiene en su intestino algo conocido como E. coli, también conocida como bacteria flagela, porque tiene flagelos como cabellos que le salen. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es lo increíblemente complejo de esta bacteria. Los flagelos que salen de la pared celular de la E. coli flagela no son inútiles. Lo que realmente son es solo una parte de un motor fuera de borda de un diseño tan increíble que lo deja a uno con la boca abierta. Esta es una célula tan pequeña que en una cucharada de líquido caben 4 billones de células, y cada una tiene una serie de motores fuera de borda que trabajan sincronizados uno con otro. Cada motor tiene 40 partes distintas, hechas de 25 proteínas diferentes. Y es una maravilla de la ingeniería, puesta a punto con tal precisión que causa que la flagela, o sea la hélice propulsora, tenga rotación, pudiendo así desplazar a la célula a través de su medio ambiente líquido. Consideremos este enunciado por el profesor Keiichi Namba. La rotación alcanza a 20.000 revoluciones por minuto, y este altamente eficiente motor flagelar sobrepasa muy lejos las capacidades de los motores artificiales. Además puede detenerse en un cuarto de vuelta e inmediatamente invertir la dirección a la misma velocidad. Puede sonar sencillo, pero la habilidad de invertir la dirección es algo que ahora se ha estado estudiando extensivamente, con la intención de descubrir el misterio de cómo está hecho. Él ha concluido que la velocidad con la que puede invertir la dirección indicada, dice, la molécula flagela tiene una función de llave inversora extraordinaria. El antes evolucionista y bioquímico Michael Behe hace esta astuta observación acerca de la bacteria flagela.
Cuando vemos un motor fuera de borda y vemos la interacción de las partes, sabemos que fue construido por alguien. Y cuando Behe dice que la bacteria flagela tiene un motor fuera de borda, no está usando lenguaje figurativo. Los científicos que han estudiado esta maravilla del diseño e ingeniería usan términos mecánicos como bujes, rotor, estator, cruceta, cardán, hélice para describir las distintas partes. Notemos este comentario de la revista Physics Today de enero del 2000. El E. coli es un organismo unicelular que vive en el intestino, está equipado con una serie de motores rotativos y es solo de 45 nanómetros de diámetro. Cada motor hace rotar a un largo y delgado filamento que se extiende hacia afuera de un largo de varias veces el tamaño de la célula. El conjunto del motor y el filamento es llamado flagellum. La coordinación del movimiento de varias flagelas permite que la célula pueda nadar. La célula se puede mover hacia regiones que fuesen más favorables, midiendo los cambios en la concentración de ciertos químicos en su medio ambiente, la mayoría nutrientes, decidiendo si la vida es mejor o peor. Y entonces modulando la dirección de rotación de su flagela. De este modo, además de motores rotatorios y propulsores, los accesorios estándar del E. coli incluyen contador de partículas, medidores de índices y caja de velocidades. Este microorganismo es el sueño de un nanoingeniero. Physics Today no puede ser tomada como una publicación de creacionistas, y uno tiene que ponerse a pensar cómo una máquina tan increíble pudo haber aparecido de la ciega casualidad. No solo este motor tiene 40 partes, sino que cada parte es esencial para que la flagela pueda funcionar. Y no como un motor fuera de borda que está construido de metal y plástico. Este motor está hecho de proteínas, cada una de ellas siendo increíblemente complejas en sí mismas. Esta nanocriatura es tan asombrosa que cuando el profesor Namba vio por primera vez el electromicrograma de la bacteria flagela y su motor cuando era un estudiante, se sorprendió de ver una estructura tan compleja y sofisticada. Lo impresionó lo suficiente para cambiar su investigación de los músculos a la flagela después de un tiempo. Mirando la forma básica del cuerpo flagelar, fue obviamente diseñado para que rote. ¿Cómo dice? Diseñado para que rote. ¿Cuántas veces escuchamos palabras como diseñado o ingeniado en los libros y películas de la naturaleza? Aunque esas mismas películas y documentales que usan palabras indicando inteligencia, además hacen referencia a que la vida evolucionó por ciega casualidad. Algo increíble. Pensémoslo. Para entender la magnitud del problema de que esta criatura solitaria unicelular haya aparecido por ciega casualidad, debemos encarar el problema de sus partes integrantes con la que está formada. Las proteínas están construidas encadenando una serie de aminoácidos en una secuencia coherente. Existen por lo menos 20 aminoácidos reconocidos comúnmente, que son usados para formar proteínas. Una vez encadenados apropiadamente, son dispuestos en una estructura tipo barril dentro de la célula y modelada en forma de una proteína específica. Si la secuencia no es correcta, la proteína no puede ser formada. Notemos este comentario de Bill Bryson en Una corta historia de casi todo, en la página 288. Las proteínas son lo que uno obtiene de una cadena de aminoácidos ensamblados. Para hacer una proteína usted necesita ensamblar aminoácidos en un orden particular, de una manera similar en la que usted ensambla letras en un orden particular para deletrear una palabra. El problema es que las palabras en el alfabeto aminoácido son muchas veces extremadamente largas. Para deletrear colágeno, el nombre de un tipo de proteína común, uno tiene que ordenar 8 letras en el orden correcto. Pero para hacer colágeno, uno tiene que ordenar 1055 aminoácidos en la secuencia precisa. Pero, y aquí hay un punto obvio pero crucial, uno no lo hace. Él se hace a sí mismo, espontáneamente y sin ninguna dirección. Y aquí es donde entran las improbabilidades.
La posibilidad de que una secuencia de 1055 moléculas como el colágeno se ensamblen por su cuenta espontáneamente, francamente, son nulas. Esto simplemente no va a suceder. Para darse una idea de qué tan improbable sería su existencia, visualice una máquina tragamonedas de Las Vegas, pero exageradamente grande, cerca de 28 metros para ser preciso, para poder acomodar 1055 rueditas giratorias en vez de las 3 o 4 conocidas, y con 20 símbolos en cada rueda, uno por cada aminoácido común. ¿Cuántas veces tendría que darle a la manija antes que los 1055 símbolos se dispongan en el orden correcto? Efectivamente, por siempre. Inclusive si reducimos el número de las rueditas giratorias a 200, el cual es en realidad un número más típico de aminoácidos para una proteína, la posibilidad de que las 200 aparezcan en la secuencia prescrita son 1 en 10 a la 260 potencia. Esto sería un 1 seguido por 260 ceros. Esto sería en sí mismo más grande que el número de todos los átomos en el universo. Recordemos que esto es solamente una proteína, y nosotros necesitamos cerca de 25 milagros de proteínas para el motor flagela, todas ensambladas en armonía. Y aunque nadie lo sabe por seguro, algunos estiman que existen cerca de 1 millón de proteínas en el cuerpo humano. Y en las palabras de Bill Bryson, la posibilidad de que éstas se ensamblen por su cuenta son absolutamente nulas. Esto no es algo que suceda por casualidad. A menos que alguien lo malinterprete, el autor de estas palabras no es un creacionista. Para decir la verdad, en las páginas subsecuentes, él intenta explicar a qué se refería cuando decía que no va a suceder por casualidad. Puede que 2 o 3 aminoácidos se hayan juntado para algún propósito simple y luego después de un tiempo se hayan encontrado con algún otro grupo similar y al hacer esto descubrieron alguna mejora adicional. Por supuesto, esto nos lleva a una pregunta crítica. Hoy en día no vemos proteínas que se autoensamblen espontáneamente sin dirección. Y este es un grave problema para los evolucionistas. Dean Canyon y Gary Steeman creyeron que ellos podían resolver esta cuestión y publicaron su explicación en un libro de química en 1969 titulado Predestinación bioquímica. En él promueven la idea de que ciertos aminoácidos se atraían naturalmente unos a otros y que entonces las proteínas eran inevitables. Aunque después de algunos años, Dean Canyon comenzó a dudar de su teoría y ahora la repudia totalmente. Se dio cuenta que las proteínas no se pueden formar naturalmente, sino que necesitan el ADN para dirigir su formación. Y dijo categóricamente: no tenemos la menor posibilidad de un origen de evolución química siquiera para las células más simples. Y Bill Bryson explica el dilema que esto crea para los evolucionistas. Las proteínas no pueden existir sin el ADN, y el ADN no tiene propósito sin las proteínas. ¿Debemos asumir entonces que surgieron simultáneamente con el propósito de sostener una a la otra? Si es así, ¡wow! Así es, las proteínas son ensambladas de acuerdo a las instrucciones dadas por el ADN. Pero ¿de dónde proviene este intrigante manual de instrucciones? ¿Y cómo llegó a la existencia? ¿Y qué propósito había para el ADN antes de que lo contengan las células vivas? Es la misma pregunta del huevo y la gallina. ¿Cuál nació primero? ¿La criatura que contenía el manual de instrucciones o el manual de instrucciones sin la criatura? ¿Y qué propósito hay para un manual de instrucciones sin los materiales edificantes? ¿Y qué hay del RNA, el cual el ADN necesita para ensamblar los materiales? ¿También apareció de la nada, en existencia armónica, al preciso momento necesario? ¿Quién es ahora el que pone su esperanza en la fe? Pero volvamos ahora a nuestra humilde E. coli. Recordemos que 4 billones de estas caben en una cucharada de líquido. Y el motor que las propulsa a buscar alimento se encuentra en la fina pared celular. Además está hecho de 25 proteínas distintas, consistiendo de 40 partes, y cada una de estas partes es un milagro en sí misma. Todas las proteínas tienen que ser del tamaño exacto, de la forma exacta, y eso no es todo. Cada una, después de ser construida,
Se debe mover al lugar exacto y en la secuencia exacta. Pensemos en armar un motor fuera de borda y en cómo se debe ensamblar cada parte en su orden correcto. Si alguna parte está defectuosa o le falta o tiene otra forma o tamaño o fue puesta en la secuencia incorrecta, tendremos una célula defectuosa, no funcionaría. Con razón, los ex-ateos como Michael Behe y Dean Canyon ya no se suscriben a las ciegas fuerzas evolucionistas y son partidarios líderes del diseño inteligente. Con razón, el ateo filósofo más grande del pasado ha pasado a ser un traidor de la causa ateísta. Notemos esta increíble confesión declarada abiertamente, siendo relatada en una noticia de ABC News el 9 de diciembre del 2004. Un profesor filósofo británico, quien ha sido un líder destacado del ateísmo por más de medio siglo, ha cambiado de parecer. Él ahora cree en Dios, más o menos, basado en evidencia científica, y lo declara en un video publicado el jueves. A la edad de 81 años, después de insistir por décadas que la creencia es un error, Anthony Flew ha concluido que alguna clase de inteligencia o causa primaria debe haber creado al universo. Una superinteligencia es la única explicación concebible del origen de la vida y de la complejidad de la naturaleza, dijo Flew en una entrevista telefónica desde Inglaterra. Nuevamente, citando del mismo reporte de ABC News, el renombre y la estatura de Flew son enormes. Cuando uno escucha a la gente hablar del ateísmo, siempre aparece el nombre de Flew. Citando el mismo tema del periódico Seattle Times de diciembre del 2004, dice, aunque la investigación del ADN de los biólogos ha demostrado, por la casi increíble complejidad de la disposición que es necesaria para producir la vida, que debe haber intervenido alguna inteligencia, dijo Flew en el nuevo video, ¿ha descubierto a Dios la ciencia? La primera pista del cambio de Flew fue una carta en la publicación de agosto-septiembre en la revista británica Philosophy Now. Ha pasado a ser extremadamente difícil hasta el comenzar a pensar acerca de construir una teoría de la evolución naturalista del primer organismo reproductivo. Toda mi vida ha sido guiada por el principio platónico de Sócrates de seguir a la evidencia donde sea que dirija. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisieran más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. Sitio es mundomañana.org. O puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Nosotros en el mundo de mañana somos conscientes de que existen argumentos contrarios respaldando la evolución, como también argumentos contrarios a los argumentos contrarios, y el debate continúa. En un documental americano del 2009 titulado Expulsado, no se permite inteligencia, Ben Stein documenta un caso tras otro de maestros que son echados de la clase por sugerir que sea posible que exista alguna otra cosa que no sea la ciega coincidencia. Pero si la auténtica búsqueda de la educación es la verdad, uno debe preguntarse por qué estos líderes están tan aterrados de una explicación alternativa, cuando sus propias explicaciones requieren una extremada fe en una teoría de hace 150 años que resulta cada vez más arcaica a medida que entendemos mejor la complejidad de la vida. Durante el resto del programa, vamos a explorar por qué es que a algunas personas les resulta tan difícil admitir que la evolución darwiniana es inadecuada para explicar la belleza, la maravilla, la armonía interactiva y la increíble complejidad de la vida. ¿Por qué será que la gente no puede admitir lo obvio? Es evidente que existe una conexión entre el rechazo hacia Dios y el deseo de ser libre de toda restricción moral. La Biblia predijo hace casi 2000 años que estarían aquellos que reprimirían o encubrirían la verdad. Y nos dice el por qué. Pablo explica en Romanos capítulo 1 versículos 18 al 22. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen o encubren la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, así que no tienen excusa. Profesando ser sabios, se hicieron necios.
Uno no tiene que ser un microbiólogo para ver la mano de la inteligencia en lo que ha sido creado. Mire a su alrededor, en lo intricado del detalle y el diseño de una mariposa, de un pájaro o de un pez. Qué maravillosa que es cada criatura. Piense en su propio cuerpo y mente. Considere el ojo, el oído, el corazón, el hígado, el riñón, y cómo cada uno ha sido diseñado específicamente para llevar a cabo una función importante. Piense cómo cada órgano funciona en armonía con el resto de los órganos. Por la naturaleza de la teoría, no existe guía en la evolución. Es meramente ciega casualidad, sin supervisión de ningún tipo. En la superficie puede parecer lógica, pero cuando uno examina la vida, la naturaleza interdependiente de las criaturas vivas, el maravilloso diseño, y cómo todo pasó a existir justo en el momento preciso, la ciega casualidad simplemente no es compatible con la arquitectura inteligente como una explicación de la vida. El conocido y altamente considerado autor y filósofo inglés Aldous Huxley asombrosamente admitió por qué él y otros filósofos de influencia de su época rechazaron a Dios. Dijo: para mí, y sin duda también para la mayoría de mis contemporáneos, la filosofía de la absurdidad era esencialmente un instrumento de liberación. La liberación que deseábamos era simultáneamente una liberación de cierto sistema político y económico y una liberación de cierto sistema de moralidad. Nos oponíamos a la moralidad porque interfería con nuestra libertad sexual. Había un método admirablemente simple de refutar a esta gente y al mismo tiempo justificarnos en nuestra rebelión política y erótica. Podíamos denegar que el mundo tuviese cualquier tipo de significado. Así que vemos que el motivo detrás del rechazo hacia Dios, por estos filósofos altamente respetados y sus contemporáneos, aquellos que influenciaron a millones, no era tan noble. Ese rechazo no estaba basado en hechos científicos, sino en el deseo de ser libres de restricciones y de comportamiento, específicamente comportamiento sexual. No era la búsqueda de la verdad como muchos imaginaron. Quizás, sorpresivamente, este motivo fue claramente descrito en las páginas de la Biblia. Notemos en Romanos capítulo 1, versículos 22 al 27. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de cuadrúpedos, y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, a que deshonrasen en sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo cosas nefandas hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Así es, la razón detrás de construir una creación sin creador es deshacerse de las restricciones. Vivir sin una autoridad moral que dictamine. Al hombre le gusta vivir por el dictamen de su propio corazón en vez del dictamen de aquel que lo creó. Pablo continúa diciendo: y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, fornicación, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, despiadados, sin misericordia. Por otro lado, los valores como la honestidad, fidelidad, humildad, misericordia, cooperación, respeto a la autoridad parental y gubernamental, enaltecen a la gente de un país. Pero aunque lo intentemos, estas virtudes no duran separadas de un profundo y perdurable respeto por Dios. Aquellos que respetan la autoridad de Dios en sus vidas observan sus mandamientos. El verdadero respeto por Dios se traduce en respeto por toda autoridad. Cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más grande, Jesús respondió:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cualquier sociedad que observe estos sensibles mandamientos será bendecida por el Dios de la creación. Cualquier sociedad que rechace estos mandamientos obtendrá maldición y sufrirá trágicamente. Y esta es la máxima prueba de Dios. Mientras la verdadera ciencia nos enseña acerca de la absoluta grandeza de Dios, revelando las maravillas, los secretos, la hermosura y la increíble complejidad de la vida, el vivir por toda palabra de Dios nos revela su amor y su atención en nuestras vidas. Para aprender más acerca del Dios de la creación y de los mandamientos que nos dio, lo invitamos al sitio web mundomañana.org, donde encontrará informativos folletos relacionados con el tema de hoy, los cuales puede bajar o leerlos ahí mismo. Véanos la próxima semana, a la misma hora y el mismo canal, donde continuaremos explorando las páginas de la Santa Escritura y encontrando las verdades vitales del mundo de mañana. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisieran más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. Sitio es mundomañana.org. O puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.